Un relatorio, ademais, sobre un novo fito de outra comunidade que tamén se está situando a vanguarda no eido da ciberseguridade e que tamén pode ser, por suposto, porque non, un referente para outras. Falamos do País Vasco. O mes pasado anunciábase a creación da nova Axencia Vasca de Ciberseguridade, o Basque Cyber Security Center evoluciona agora a nova Cibersaincha. E quen mellor nos pode ilustrar nesta transición, nesta evolución, que o seu recente nomeado director xeral, Javier Dieguez. Adiante con este relatorio. Grazas. Gracias. Gracias a la organización por invitarme a compartir, como decía, esta experiencia de ámbito autonómico. Es lo que vengo a contar, un poco lo que hemos estado tratando de construir en los últimos 6 años y también dar una idea de cuál sería nuestra intención para los próximos. El origen de la iniciativa, lo que hasta hace mes y medio, 2 meses, llamábamos Basque Cyber Security Center, era una iniciativa de desarrollo económico, una iniciativa orientada a la cohesión, promoción, visibilización y desarrollo del sector tecnológico vinculado a la ciberseguridad y su transferencia hacia el sector privado usuario, principalmente el sector privado que tiene que ver con la estrategia de especialización inteligente de la comunidad autónoma. Estamos hablando de nuestras RIS3, sectores de fabricación avanzada, energía, alimentación y biociencias. ¿Cómo empieza todo esto? O sea, ¿por qué alguien piensa que puede tener sentido tener un Basque Cyber Security Center en una comunidad autónoma de un tamaño contenido, con una tradición importante de I+D y de industrialización? Bueno, afortunadamente, para poder empezar a hablar de todo esto, en los años 90 se crearon 2 compañías que son decanas, que hoy ya forman parte de 2 grandes multinacionales. Una fue S21sec, que hoy es Thales, y otra Panda, inicialmente Software, después Security, que ahora forma parte de WatchGuard, una empresa americana. Se crearon hace muchos años, como digo, y bueno, ahí lo que pasó fue que se fue generando un tejido profesional que nacía sobre todo de las escuelas de ingeniería y de la Facultad de Informática que teníamos pues una en Deusto y otra en Donosti. Y estas empresas fueron creciendo y fueron teniendo más gente. Entonces, entre esa gente, alguna con mayores inquietudes emprendedoras montaron su propia empresa. Y fueron saliendo empresas y empresas y empresas y más empresas. De tal suerte que cuando hacemos el primer mapeo de oferta en el año 2018, un año después de la creación del centro, nos encontramos cerca de 150 organizaciones proveyendo diferentes tipos de servicios y tecnologías en la comunidad autónoma. Eso hoy sigue siendo así. Es decir, no solamente se crean nuevas empresas en el territorio de ciberseguridad, sino que además estamos siendo capaces de atraer algunas de otros países. Por mencionar ejemplos concretos de este año, ha venido CyberStruggle de Turquía y Scienso de Polonia. Además, se han creado 2 nuevas, una de ellas Orbic, que va sobre hacer negocio con un laboratorio de pruebas basado en la nueva regulación Cyber Resilience Act, y otra, Cybertics, impulsada por Xavier Michelena, a quien prácticamente todo el mundo conoceréis, cuyo objetivo tiene que ver con la generación de talento, otro de los grandes talones de Aquiles del sector, ¿no? Entonces, como digo, el ecosistema sigue siendo dinámico, estamos consiguiendo hacerlo sostenible y, sobre todo, estamos consiguiendo que, sin depender, vamos a decirlo así, de fondos externos, como se mencionaba en el panel anterior, seamos capaces de que siga prosperando, ¿no? La singularidad principal que tenemos como característica en el ecosistema empresarial de ciberseguridad del País Vasco es que la inmensísima mayoría de las startups que se crean, hablamos de un 80% aproximadamente, son empresas de tecnología, de producto. No son de servicios. Esto es singular no solamente a nivel del Estado de España, sino a nivel europeo. Lo general suele ser que se creen empresas para servicios o para soluciones y demás. Pero que hagan tecnología propia, eso es cuando menos singular, ¿eh? Entonces, es una cosa que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Ventajas en cuanto a aspiración de reducir la dependencia tecnológica, desventajas en cuanto a que los grandes músculos inversores, como todo el mundo sabe, están en Estados Unidos, en el Reino Unido y algo en Israel. También hay algo en Asia,
Entonces, lo que termina pasando muchas de las veces es que estas compañías con buena tecnología pues, terminan siendo adquiridas por una compañía generalmente americana. Entonces, es un tema que, bueno, que tenemos ahí un reto para cambiar a nivel de, yo diría, de Unión Europea si queremos reducir nuestra dependencia actual en este sentido, ¿no? Las primeras actuaciones que hace el centro tienen que ver con estimular el consumo de la ciberseguridad en el territorio. Entonces, creamos un nuevo programa de subvenciones, el programa de ayudas a la ciberseguridad industrial, que es desconocido, que nadie no lo tenía en su radar, ninguna empresa potencialmente consumidora, donde solamente pueden beneficiarse empresas con códigos de actividad económica relacionados con nuestras RIS3. Lo mencionaba antes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que estas empresas quieran hacer proyectos de ciberseguridad y, por lo tanto, que además consuman el programa de subvenciones para ir adquiriendo cultura dinámica de rodaje, ¿no? Y para que además encuentren punto de encuentro con el sector proveedor? Bueno, pues hacemos unas charlas de sensibilización donde damos he dicho unas, pero han sido muchas, ¿eh? Muchas. O sea, anualmente varios cientos. Donde vamos a esas empresas, a sus clústeres, a sus asociaciones comarcales donde están trabajando y les damos a conocer el programa de subvenciones. En paralelo, estamos mapeando las capacidades, que lo mencionaba antes. Estamos catalogando cuántos agentes de proveedores tenemos en el territorio. ¿Para qué? Para que cuando alguien quiera hacer un proyecto, generalmente las empresas suelen querer trabajar con proveedores con los que sea fácil la comunicación y generalmente en proximidad. Eso es un poco lo que estamos viendo como cultura general de la actitud, ¿no? Entonces, para ello lo que hacemos es generamos el mapa de capacidades para que cuando alguien nos dice queremos hacer este tipo de proyecto, hemos visto que nos subvencionáis, ¿con quién podríamos hacerlo? Bueno, yo no te voy a decir con quién, te voy a decir quiénes en el territorio pueden hacer esto. Entonces, dentro del catálogo de mapa de capacidades, en la web, ponemos un buscador donde puedes desplegar por territorio, puedes filtrar por servicio y por algunos otros datos. Entonces, te da una lista corta de 8 o 10 empresas que están a menos de 50 kilómetros de tu casa y con las que puedes trabajar en ese problema que necesitas. Y además, la comunidad autónoma te da hasta 18.000 euros de ese presupuesto que puedas gastar en el proyecto, ¿no? Y luego creamos un teléfono básico, una línea de nivel 1, 24/7, de asesoramiento, porque lo que vimos es que muchas de las empresas, sobre todo las pymes, cuando sufrían un ciberataque no sabían qué les estaba pasando. No eran capaces de valorar qué tipo de ataque estaban sufriendo. Han pasado 6 años, eso ya empieza a ser menos así, ¿no? Y además de eso, tampoco sabían, igual que las que iban al programa de subvenciones, tampoco sabían quién les podía ayudar. Y entonces teníamos el buscador para poderles guiar y decir, oye, y en tu proximidad tienes estas empresas que son cualificadas. Elige tú aquellas que conozcas o alguien que te pueda asesorar. Nosotros como gobierno no podemos prescribir. Es un tema importante de sensibilidad hacia vamos a decir, una colaboración y no tanto una competencia contra el sector privado, ¿no? Creo que es importante la colaboración público-privada y es muy importante entender el modelo de negocio de los proveedores del sector privado, ¿no? Bueno, pues además de todo esto y de incentivar el consumo y de identificar a los proveedores y todo esto que estaba contando, aspiramos a que se nos conozca, a que se nos vea como un ecosistema referente, al menos en el ámbito europeo. Para eso hay que darse a conocer. Y empezamos a trabajar toda la parte de promoción. Siempre alineado con el sector privado, siempre. Colaborando con las empresas, después con el clúster, y empezamos haciendo un evento local, un evento en Bilbao. Y después empezamos a hacer el camino hacia afuera. Empezamos a intentar hacer eventos de promoción de interrelación con otros ecosistemas referentes a nivel internacional, ecosistemas de ciberseguridad, y lo hacemos principalmente en Estados Unidos y en Alemania. En Estados Unidos hicimos 2 ediciones, vino la pandemia y después, en lugar de hacer nuestra edición, lo que hicimos fue dar un paso atrás y ayudar a la European Cybersecurity Organization, a EXO, a que hiciera el suyo, con un enfoque más de ecosistema europeo, puente de relación hacia industria americana, etc. Entonces ellos, EXO, concretamente Luigi, el secretario general,
basada en nuestra experiencia, que él conocía los dos eventos porque había estado, me pidió ayuda un poco para ver cómo lo podíamos organizar y para buscar partners, ¿no? Lo hicimos así y eso ha cogido ya velocidad y este año que viene se hará la tercera edición. Es decir, pero es importante porque para Euskadi y para el País Vasco lo que hizo fue posicionarnos de una manera muy visible en Europa, ¿no? Y ahora, pues, desde hace 2 o 3 años estoy en el board de EXO, representando a las regiones europeas, donde hay representación también pues, de INCIBE, Tecnalia, de una serie de players del ámbito español, que tenemos una cierta presencia allí y, por lo tanto, tenemos cierta capacidad de influencia sobre la deriva y la promoción en el sector europeo de la ciberseguridad, ¿no? Una vez que haces esos pasos, que ya te das a conocer, es más fácil poder atraer eventos internacionales a tu casa. Es decir, ya no vas tú a hacer tu evento a Estados Unidos, sino que alguien, en este caso han sido 2 veces eventos europeos, y este año además, decide que el País Vasco puede ser un buen lugar para hacer su evento, ¿no? En este caso tomaron la decisión FIRST para hacer su Regional Symposium Europe. Es un evento de corte más tipo CSIRT, tipo detección, respuesta, protección, y también EXO para entregar su premio a la mejor startup de ciberseguridad europea de 2022. Se celebró a primero de 2023 porque bueno, ellos hacen durante el año lo que llaman los Cyber Investor Days, donde seleccionan a 2, se hacen en diferentes ciudades europeas, y luego los X finalistas que pueda haber, en nuestro caso eran 14, pues vienen a hacer su pitch de la final y alguien gana, ¿no? Entonces, esa final este año se celebró en Bilbao. Como digo, es importante porque te ubica en el mapa, ¿no? Y es muy difícil, todos los que estamos aquí lo sabemos, es muy difícil que alguien de cualquier otro lugar del mundo desarrollado ubique el sur de Europa como un sitio donde se hace innovación y no hablemos ya de tecnologías avanzadas como la parte digital, ¿no? Entonces es muy difícil, requiere mucho esfuerzo, mucho convencimiento y muchas relaciones, ¿eh? Es importantísimo el tema del networking, el no caer en el localismo, porque toda esa relación da oportunidades al tejido privado. Inversores, clientes, partners, tecnología que no fabricas en tu territorio que puede ser interesante para tu economía, que la puedes traer de otro lugar donde sí la hacen, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es muy importante. Y además de todo eso, o sea, mientras avanzábamos con todo este mensaje, con toda esta presencia, decidimos abordar conjuntamente con el sector privado un plan estratégico de especialización sectorial. No es una estrategia de ciberseguridad para la comunidad autónoma, no. Es un plan estratégico para ver dónde están las oportunidades futuras y tratar de anticiparnos a las tendencias del sector, pero con el sector. Ellos son los que saben del negocio. Las empresas de ciberseguridad son las que saben del negocio. Nosotros somos el gobierno, tenemos que ayudarles, facilitarles, pero los que saben son ellos. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero, pensar cuál era nuestra aspiración. O sea, ¿qué queríamos ser? Pues queríamos ser un hub reconocible, líder en Europa. ¿De qué? De ciberseguridad. ¿Con qué perfil? Habría que verlo. ¿Qué hacemos? Un benchmarking. Nos comparamos. ¿Quién más en Europa tiene un tejido emprendedor en el ámbito digital, en el ámbito de ciberseguridad, en el ámbito de innovación? ¿Quién tiene un tejido que pueda ser un modelo o que pueda ser un punto de contraste para nosotros, ¿no? Y elegimos 6 ecosistemas de ciberseguridad y 6 de emprendimiento digital. Entre ellos, Israel y también algunos hubs del Reino Unido. No era solamente Europa, Unión Europea, sino también era Mediterráneo y Reino Unido, ¿no? Y bueno, a la conclusión que llegamos, hay una que parece de perogrullo, ¿no? No podíamos ser los líderes en todo. Aunque seamos de Bilbao, no podemos ser líderes en todo, ¿eh? Entonces, decidimos que el camino es la especialización. El camino es orientar el sector hacia unos nichos de oportunidad donde haya un nivel bajo de madurez en los competidores, que haya una expectativa de crecimiento de la demanda importante para los próximos 5 o 6 años, que tengamos un mercado local donde podamos pilotar todas esas nuevas soluciones, donde podamos dar unos clientes de pilotaje a las startups que vayan sacando productos para esta especialización, y además tenemos que expresar nuestro compromiso como gobierno
para ayudar con programas de subvenciones, para la I+D, para la internacionalización, para atraer empresas al territorio que puedan enriquecer el tejido. Entonces, todo esto lo que nos lleva es a la especialización. ¿Qué especialización? ¿Dónde podemos pilotar? Otra vez. Fabricación avanzada, energía, food tech, biociencias. Es decir, ciberseguridad para sistemas de control industrial y para IoTs. Ese es el camino. Y eso es lo que decidimos, ¿no? Montamos este camino, hacemos varias iniciativas que lo ponen en marcha. Entre ellas, la primera, creamos un subclúster de ciberseguridad que nace del clúster Gaia, que también es bastante conocido. Es el clúster de ICT que tenemos en Euskadi. Crea un clúster especializado en ciberseguridad. Y con ese clúster firmamos un acuerdo de colaboración estratégico para poder llevar a cabo el plan de manera conjunta. Todas las iniciativas y todos los roles y compromisos que pintamos en el convenio tienen que ver con las iniciativas del plan estratégico, que está elaborado, insisto, junto con estas empresas de ciberseguridad, junto con las empresas RIS3, junto con los centros tecnológicos, junto con los clústeres y junto con las instituciones públicas. La conexión internacional, lo estaba mencionando antes, es un tema clave. Es decir, la relación internacional, si quieres aprender, si quieres enriquecerte y si quieres proyectarte, son fundamentales. No puedes estar sin ellas. El alineamiento con España y con Europa. Aquí se habla mucho de la colaboración y de la coordinación, yo creo que es fundamental. Es decir, hace uno de los panelistas decía, ¿no? Un ayuntamiento él solo no va a poder pelear, bueno, ni un ayuntamiento ni nadie. O sea, nadie, por muy fuerte que sea. En solitario no puede. Entonces, ni en protección, ni en promoción, ni en llegada al mercado, ni en nada. Entonces, tienes que buscar alianzas. Para nosotros un camino claro era alinearnos con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, las necesidades del Foro Nacional de Ciberseguridad y con lo que estaba diciendo Europa, con ENISA, con EXO y con todo este tipo de iniciativas, ¿no? Y además decidimos montar un CERT, lo homologamos en FIRST, porque aunque no era estrictamente necesario para nuestra función de desarrollo económico, sí que lo veíamos como un embrión fundamental para el siguiente paso, que es este. O sea, lo veíamos como un embrión fundamental. Si queríamos tener una agencia en un eventual futuro, necesitábamos una capacidad de detección y respuesta, por muy básica que fuera inicialmente, para después poder crecer desde ahí, ¿no? ¿Por qué una agencia? Bueno, primero, porque como Javier Candao sabe, que he hablado con él unas cuantas veces de esto, no le podíamos dar al CCN un interlocutor interinstitucional único en Euskadi. No podíamos, por nuestra configuración institucional. Es imposible. Porque tenemos un gobierno autonómico y tenemos 3 diputaciones que tienen competencias propias. Y porque no podemos subordinar ninguna de las empresas de ICT de las diputaciones a la del gobierno vasco. Jurídicamente no se pueden subordinar. Entonces, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos poner algo en medio del que participasen las 4. Eso es Ciberzaintza. En nuestro Consejo de Administración están las 3 diputaciones, el Gobierno vasco, los ayuntamientos de las 3 capitales y además una representación de la Federación de Ayuntamientos de Euskadi, EUDEL. Entonces, necesitas hacer ese ejercicio para poder después canalizar toda la potencia que se nos puede dar desde el CCN hacia nuestro territorio y al mismo tiempo escalar todos los problemas y detectarlos como sensor local para poder activar esos servicios, ¿no? Entonces, esto es la complejidad institucional que tenemos y que nos llevaba a un modelo que no podíamos responder con la configuración anterior. La cibercriminalidad está creciendo mucho. O sea, tenemos un encargo. De hecho, bueno, la agencia, así como el centro estaba en desarrollo económico, la agencia pasa al Departamento de Seguridad. Entonces, es muy sensible el crecimiento que está teniendo los ciberdelitos, las ciberdenuncias, al menos en el territorio. O sea, 1 de cada 4 hoy ya son así, pero están creciendo rápido. Posiblemente dentro de poco nos dirán el Departamento de Comunicación del Departamento de Seguridad pues que ya son 1 de cada 3, ¿no? Entonces, había que apoyar eso de alguna manera, ¿no? Pues la agencia es un poco la que viene a esto, ¿no? Limitaciones competenciales. El centro, insisto, era de desarrollo económico. No podíamos hacer actuaciones ni sobre las instituciones públicas ni sobre la ciudadanía. Podemos actuar sobre el tejido empresarial o sobre los futuros profesionales. Entonces, eso no nos vale. Y además, la configuración era que no tenía personalidad jurídica. Era un área
dentro de la Agencia de Desarrollo Empresarial. Entonces, eso era muy limitante y, bueno, pues se decide romper eso, dotarle de personalidad jurídica y darle una amplitud de competencias mayor, ¿no? Y también mayores recursos. El alineamiento de la cooperación ya lo he comentado, o sea, nosotros tenemos pues ya casi 6 años desde que se creó el centro, que hemos trabajado muy intensamente con INCIBE, porque era quien nos daba un poco el mismo tono, ¿no?, de trabajar con empresas. Y ahora, afortunadamente, pues después de 6 años hemos sido capaces de crear una agencia y ahora podemos también trabajar de manera estructural y organizada con el CCN. Entonces, esto responde también un poco, como decía, a que nos alineamos con las estrategias nacionales, que ya desde su publicación recogía la necesidad y animaba, ¿no?, a las comunidades autónomas a que creasen sus propias capacidades, de manera coordinada y siempre en un entendimiento de cuál es el marco competencial, que es cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Hasta que hemos creado la agencia, que hace, como digo, un par de meses, llevábamos como 1 año y medio trabajando ya haciendo team building, ¿no?, con las instituciones públicas, con todas estas que mencionaba antes, ayuntamientos de capitales, diputaciones, departamentos de gobierno y ayuntamientos mayores de 40.000 habitantes, porque representan un volumen de población muy grande de la comunidad autónoma. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Los hemos sentado en una mesa donde nos vemos las caras cada 2 semanas, cada 15 días, y donde ponemos en marcha iniciativas que requieran poca inversión, poco trabajo, pero mucho impacto. Estamos compartiendo información y esperamos que sea cada vez más rica, fruto, como decía, de nuestras colaboraciones que están ahora mismo arrancando, principalmente con el CCN, temas de inteligencia, de información sobre malware, de indicadores de compromiso, etc. También les hemos metido en una dinámica de simulacros. Cada 2 o 3 meses hacemos un simulacro conjunto y lo que simulamos son escenarios de alta probabilidad. Por ejemplo, infección por ransomware, filtración de credenciales, suplantación de alto cargo, este tipo de cosas. Hacemos un juego, simulamos toda la comunicación interinstitucional de cómo pasa el incidente, cómo responde la gente, cómo pone en marcha las iniciativas. Y con eso lo que queremos es generar sensibilidad y que la gente identifique qué le puede faltar. ¿Qué le puede faltar en su esquema de protocolo de gestión de crisis para completarlo? La agencia se crea, yo diría que bastante rápidamente, porque bueno, se inician los trámites para el proyecto de ley el 11 de junio de 2022 con la solicitud de los informes preceptivos. Termina aprobándose la ley el 29 de junio de este año y el Consejo de Administración se constituye por primera vez el 13 de septiembre de este año. ¿Cuáles son nuestros retos para el futuro? Pues bueno, yo creo que lo primero, no perder nada de lo hecho, aunque ahí no lo pone, pero bueno, eso yo creo que es importante, no perder nada de lo construido. Definir la estrategia vasca de ciberseguridad. No tenemos una estrategia vasca, tenemos un plan estratégico para el sector, pero no tenemos una estrategia porque tampoco teníamos una institución que estuviera atribuida competencialmente para poderla proponer, ¿no? Aspiramos, por supuesto, a extender la protección y la promoción, digamos, que hacíamos del sector empresarial a las empresas con un perfil de protección, a la ciudadanía y a las instituciones públicas. Mencionaba la reducción de la dependencia tecnológica. También queremos generar, si es posible, más talento. Es difícil, lo sabemos. Y luego también, en lo que tiene que ver con el sector de infraestructuras, ahí nosotros somos perfectamente conscientes de que la protección de infraestructuras críticas es una competencia del Estado. Lo que sí tenemos son algunas infraestructuras a las que llamamos sensibles que complementan las incluidas en la ley PIC, porque posiblemente no exceden los umbrales que marca la ley PIC, pero a efectos del impacto que pueden tener en la vida a nivel autonómico, son sensibles para el territorio, ¿no?, para el gobierno autonómico. Entonces, lo que hacemos es actuar sobre ellas, no es ninguna ley, ninguna regulación, es una adhesión voluntaria donde lo que intentamos es que, independientemente de que estas empresas, organizaciones que pueden ser públicas o privadas, sensibles, estén o no afectadas por la ley PIC, tengan una cobertura a nivel local que les ayude a madurar en su protección, para evitar que el impacto después sobre la sociedad vasca pues sea traumático, ¿no? Ese es un poco el espíritu.
Bueno, hasta aquí mi presentación. Sé que me he pasado un poquitín, que vamos un poco tarde y que tenéis ganas de ir a comer. Simplemente agradecer una vez más poder estar aquí y, bueno, animaros a que si tomáis la decisión de crear una capacidad autonómica de ciberseguridad, que además, por cierto, me han dicho que tenéis plan de hacerlo en Orense, y mi padre es de Orense. Entonces, nada, animaros a que lo hagáis, sobre todo a que lo hagáis dialogando con el tejido empresarial, dialogando con otras instituciones que pueden ser locales, pero también, por supuesto, con el CCN y con Madrid, ¿no? Yo creo que es muy importante y es muy importante no perder de vista que no estamos solamente en el territorio, que las experiencias de otros nos pueden ayudar, las cosas que no han funcionado en otros sitios también nos pueden ayudar, además de las que funcionan, por lo menos a no desperdiciar el dinero. Nosotros desde Cibersaintza trabajamos siempre muy conscientes de que nos financiamos con dinero público y que tenemos que tratar de ser lo más eficientes posibles en lo que tiene que ver con el presupuesto. Por mi parte, nada más. Ahora ya sí que os dejo ir a comer. Muchas gracias por la atención.